Hola jóvenes, soy la profesora Débora Ponce y a continuación trabajaremos los ejercicios de geografía de la semana 1 del ciclo 2017-2. Tenemos el ejercicio número 1, del cual vamos a leer el enunciado y luego más o menos dar las pautas generales para poder resolverlo. El espacio geográfico es el conjunto formado por elementos naturales y sociales que se presentan en la superficie de la Tierra con una gran diversidad de formas. Todas ellas son características propias, su principal agente modificador es. Para entender o poder resolver esta pregunta vamos a diferenciar lo que viene a ser espacio geográfico de lo que nosotros llamamos el geosistema. Los dos conceptos los utilizamos nosotros siempre para hablar de el tema de geografía y determinar sus elementos. Pero uno es más actualizado que otro y utiliza unos términos que uno utiliza que el otro no. En el caso del geosistema es muy sencillo. Vamos a partir nosotros del término ecosistema. Cuando hablamos de ecosistema, nosotros vamos a reconocer dos elementos. ¿Cuáles son estos elementos? Elementos bióticos y elementos abióticos. Pero en el término geosistema, por lo mismo que dice geo, nosotros vamos a recordar que en geografía trabajamos dos realidades, una realidad natural y una realidad social. Y en este caso, para que sea geosistema, a estos dos elementos del ecosistema le vamos a aumentar uno, que vendría a ser los elementos antrópicos. ¿Por qué se llaman antrópicos? Porque siempre el medio es modificado por la acción del hombre. Y en el caso del espacio geográfico vamos a usar nosotros definiciones sencillas. La geografía es una ciencia social, pero tiene dos realidades. Esas dos realidades, ¿cuáles son? Hombre, medio. Y entonces el espacio geográfico es la relación del hombre con el medio. ¿Cuál es el agente modificador principal? Si bien tenemos, podría ser las capas de la Tierra, ¿no? La hidrosfera, tenemos la atmósfera. El vulcanismo nosotros lo vamos a ver como modificador o agente modificador del relieve, no de todo el plano de la geografía. Entonces, como hemos visto aquí, tanto en espacio geográfico como en geosistema, nosotros hablamos de la acción del hombre. Es allí donde se discute bastante. ¿Quién es el que modifica a quién? ¿La naturaleza al hombre o el hombre a la naturaleza? Por eso que históricamente nosotros teníamos dos episodios en el siglo XIX, cuando la geografía ya se catalogaba como ciencia. Teníamos entonces los que practicaban el determinismo geográfico y los que estaban a favor del posibilismo geográfico. Aquellos que estaban a favor del determinismo generalmente eran positivistas y decían que el que modifica no es el hombre, sino la naturaleza. Y en el posibilismo, que generalmente están los historicistas, decían que la gente que modificaba era el hombre. Como ahora ya es una relación, podemos decir que el agente principal modificador vendría a ser el ser humano. Le puedes decir agente principal el hombre, puedes llamarlo también elementos antrópicos o como en otros casos aparece antropogénicos, generados por el hombre. Bien, y ahí tenemos entonces la primera pregunta. Tenemos ahora la segunda pregunta. Observe la siguiente imagen sobre la posición de la Tierra y la inclinación del eje terrestre en la tercera semana de junio, durante el movimiento de traslación e identifique las proposiciones verdaderas. Luego marque la alternativa correcta. Entonces, antes de empezar a leer los enunciados, hay que situarnos en qué tiempo nos está colocando el enunciado y dónde se encontrarían las líneas imaginarias principales. Tenemos nosotros entonces recordando que nuestro planeta, que en realidad no es totalmente redondo porque tenemos achatamiento en los polos y ensanchamiento en el ecuador,
por las fuerzas centrípeta y centrífuga, tiene un eje, que es el que llamamos nosotros el eje de rotación. Este eje, obviamente lo encontramos nosotros de manera recta, pero recordemos que la Tierra no se encuentra en esa misma posición. Si vemos nosotros la imagen, la Tierra se encuentra ya un poco más inclinada para dar su giro alrededor del Sol. Entonces, este eje terrestre tiene una pequeña inclinación, que es de 23 grados 27 minutos, que es la misma medida que presentan uno de los paralelos que tiene la Tierra. ¿Qué más vamos a recordar de la Tierra? Tenemos nosotros paralelos, que eran obviamente los círculos o las líneas que se encontraban de manera horizontal y que además era una distancia exacta con lo que vendría a ser la línea ecuatorial. Habían infinitos paralelos, pero teníamos los más importantes. El círculo ecuatorial que mide 0, arriba teníamos el trópico de Cáncer y debajo el trópico de Capricornio. Y este trópico de Cáncer y trópico de Capricornio tienen la misma medida de latitud que tiene la inclinación del eje terrestre, 23-27. Ahora, teníamos también otras líneas o círculos que se encontraban arriba del trópico de Cáncer y debajo del Capricornio. El de arriba es el círculo polar ártico y el de abajo el círculo polar antártico. Y estos tienen la diferencia de lo que tiene que medir, obviamente, el polo. Acuérdense que el extremo del eje terrestre es el polo norte y el polo sur, que nosotros también lo conocemos como cenit y nadir. Entonces, como este polo norte y el polo sur miden 90 grados, se sobreentiende que tiene que haber una distancia equivalente en el círculo polar. Tenemos ahí entonces 66,33 para poder sumar 90. Teníamos también, así como hay paralelos, nosotros tenemos meridianos y vamos a encontrar que tenemos el meridiano más importante, el de 0 llamado meridiano base o también de Greenwich, y lo opuesto que vendría a ser el antimeridiano, también conocido como meridiano de 180 grados. El de aquí sirve para ver la hora y el segundo para ver la fecha. Ahora, ya nos situamos en las líneas imaginarias. Pasamos a recordar lo que dice el enunciado. Nos encontramos en la tercera semana de junio. Entonces estamos hablando nosotros de estaciones. Vamos a recordar entonces cómo más o menos se ven las estaciones. Uno conoce verano, invierno, primavera y otoño. El problema radica en que cuando nosotros estamos de verano, el otro hemisferio no se encuentra en la misma estación. Entonces ahí recordamos. Sobre el ecuador nosotros tenemos entonces el hemisferio norte, llamado también boreal o septentrional. Y debajo tenemos el sur, australo-meridional. Hay una diferencia de estación en base a lo que nosotros conocemos como solsticio y equinoccio. No le decimos verano e invierno, sino le decimos solsticio de verano y solsticio de invierno. ¿Qué significa eso? Que no están en la misma estación los dos hemisferios. Y en el equinoccio es lo mismo, tenemos equinoccios de primavera y equinoccios de otoño. Y para saber más o menos cómo se pueden dar esos cambios, sí podremos recordar más o menos cómo nos encontramos nosotros. En junio, ¿en qué estamos entrando nosotros? En invierno. Entonces, si en invierno entramos nosotros en junio en el hemisferio sur, ¿en qué estarían entrando en el hemisferio norte? Estarían entrando en verano. Ya nos estamos situando en lo que nos están preguntando. Recordemos otra cosa más. Equinoccio es el otro nombre que recibe el círculo ecuatorial, le llaman también línea ecuatorial o línea equinoccial. ¿Por qué razón? Porque en los equinoccios los rayos solares caen perpendicularmente sobre el ecuador
En cambio, para que se den los solsticios, ¿dónde deben caer los rayos? En los trópicos. Entonces ya tenemos trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, que ya los hemos previamente identificado. Ahora sí, ya podemos situarnos en la pregunta. En el hemisferio boreal, ya acabamos de decir que boreal es sinónimo de norte, o sea, en el hemisferio norte, el día tiene más horas que la noche. ¿Dónde está en el hemisferio norte? En verano. ¿Y qué pasa en el verano? El día es más largo que la noche. Entonces es correcto. Los rayos del sol caen oblicuamente sobre la Antártida. Primero que estamos en el hemisferio norte. Y diríamos nosotros, entonces en el sur pueden caer en la Antártida, tampoco, porque la Antártida no se encuentra iluminada. Entonces no puede ser. El hemisferio norte transcurre el solsticio de verano, acabamos de decir que sí, sería correcto. En el hemisferio sur transcurre el equinoccio de primavera, no puede ser que en uno estén en solsticio y en el otro estén en equinoccio, o bien están los dos en solsticio, los dos están en equinoccios, entonces no podría ser, porque nosotros nos encontramos, si ellos están en verano, nosotros en invierno, en solsticio de invierno. ¿Los rayos solares caen perpendicularmente en el trópico de Cáncer? Claro que sí, en un solsticio puede ser en el trópico de Cáncer o puede ser también en el trópico de Capricornio. Entonces tenemos como claves la A, C y E son correctas, marcamos entonces la letra D. Ahora vamos con la pregunta 3. Con respecto a las líneas imaginarias, identifique las proposiciones verdaderas y falsas y luego marque la alternativa correcta. Entonces ya nos habíamos situado en la pregunta 2 en las líneas imaginarias, pero de todas maneras vamos a tenerlas aquí al costadito para poderlas recordar. Tenemos entonces el eje terrestre de inclinación 23, 27. Habíamos dicho entonces que teníamos círculo ecuatorial de 0 grados, trópico de Cáncer, trópico de Capricornio con 23, 27. Y habíamos dicho también que teníamos el círculo polar ártico y antártico con 66, 33. Muy bien. Habíamos mencionado que existían dos meridianos importantes, el meridiano de Greenwich ubicado también en 0 y el meridiano de 180 grados. ¿Cuál es la diferencia? El primero sirve para ver la hora y el segundo para ver el cambio de fecha. ¿Qué más vamos a recordar? ¿Cómo situamos estas líneas en un mapa? Entonces, siempre en el mapa vamos a ubicar dos líneas, el meridiano de Greenwich y la línea ecuatorial. ¿Cómo lo vamos a ubicar? Porque dice 0. No siempre vamos a encontrar la proyección exacta, es decir, que en el medio exactamente esté el Greenwich y en el medio es el Ecuador. Depende cuál proyección nosotros estamos utilizando. Un tema que ya veremos la próxima clase. Entonces, situamos estos puntos y ahora reconocemos los hemisferios. Para el este, tienes tú, obviamente, hemisferio este y por el otro lado, oeste. ¿Cómo la llaman de otra manera? Si por el este sale el sol, entonces le dicen el levante. ¿Y se esconde en dónde? En el oeste, poniente. Ahora, en el este también decimos nosotros oriente y nosotros estamos en el occidente. Hacia el norte puede ser hemisferio norte, boreal o septentrional. Y para el sur tienes entonces sur, austral o meridional. Muy bien, entonces ya nos ubicamos allí. ¿Qué otra cosa debemos recordar? Las medidas que se ubican en el mapa. Cualquier distancia o punto en el ecuador nosotros le llamamos entonces paralelo. Pero estos paralelos, cuando lo ubicas tú en el mapa, tienen otro nombre, que es la medida exacta. Nosotros le llamamos latitud.
Como los paralelos miden 90, entonces la latitud llega hacia 90. Si está sobre el ecuador, latitud norte, y debajo, latitud sur. Y en el caso del meridiano, nosotros le vamos a decir longitud. Entonces tú le vas a decir longitud este, y lo más lógico sería que sea longitud oeste con la O, pero la O nos puede confundir con el 0 cuando estamos en los dibujos del mapa. Entonces lo que tradicionalmente se dice LW, que vendría a ser la longitud oeste. Ahora sí, vamos a ver entonces los enunciados para ver cuál es verdadero y cuál es falso. Todos los puntos ubicados sobre el mismo paralelo tienen igual distancia al ecuador. Ese enunciado es verdadero, pero vamos a comprobarlo. Entonces ubicamos, por ejemplo, un paralelo. Aquí hay un punto A y aquí hay un punto B. Si yo mido la distancia de A al ecuador y B al ecuador, va a ser la misma, porque el paralelo es una línea imaginaria recta, entonces no va a cambiar por ningún lado la medida. Por eso es correcto, verdadero. El polo norte es todo el territorio que se encuentra al norte del círculo polar ártico. Este es el círculo polar ártico. Entonces te está diciendo que todo esto es polo norte. ¿Eso es correcto? No. ¿Por qué no es correcto? Porque habíamos repasado en la pregunta anterior que polo se le llama al extremo del eje terrestre. Es decir, no le vamos a decir nosotros a toda la zona, sino simplemente al extremo que mide 90. Entonces, es incorrecto porque el extremo no te están hablando allí, te están hablando de todo el territorio. A partir del meridiano base, los grados aumentan hacia el oeste y hacia el este hasta llegar al meridiano de los 360. Te están diciendo que de este meridiano vamos a avanzar aquí hasta llegar a 360 y 360. Esto es falso. ¿Por qué razón? Nosotros nos vamos a dar cuenta que el mapa no ubica hasta 360, solamente ubica hasta 180. ¿Por qué razón? Porque al sumar nos va a dar la vuelta de 360. Los paralelos llegan a 90, como la latitud habíamos dicho, y el meridiano y la longitud llegan hasta 180 del este o del oeste. La longitud es la distancia que existe entre un punto cualquiera y el ecuador terrestre, medida sobre el meridiano que pasa por ese punto. Entonces reconocemos longitud, meridiano. Acá dice meridiano que pasa por ese punto. Estamos bien, pero acá viene el problema. Medida o distancia que existe entre un punto cualquiera y el ecuador terrestre. Y nosotros sabemos que un punto cualquiera con distancia del ecuador terrestre se relaciona ¿con qué? Con el paralelo. Y el paralelo no es longitud, el paralelo es latitud. Entonces ahí sería falso. Y entonces vamos a ver el último enunciado. Dice, los polos son los dos puntos superficiales de la Tierra que coinciden con el eje terrestre. Tienen latitud pero no tienen longitud. Es correcto, acabamos de decir que el extremo del eje terrestre es polo norte, polo sur, conocido también como cenit, nadir. Y miden cuánto cada uno, 90 hacia el norte o 90 hacia el sur. Por lo tanto tenemos aquí la clave C. Tenemos ahora la pregunta 4. Observa detenidamente el siguiente mapa e identifica las proposiciones verdaderas y luego marca la alternativa correcta. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es ubicar los puntos según lo que nos menciona. En la 1 dice punto 1 y punto 3. Entonces buscamos punto 1 y buscamos punto 3. Y dice así, los puntos 1 y punto 3 se encuentran en el mismo hemisferio. Y ahora que nos toca ubicar entonces, vamos a ubicar el 0. Este 0 equivale a Ecuador.
Y tenemos aquí abajito este 0 que equivale a meridiano de Greenwich. Entonces uno puede decir, no, el 1 está sobre el ecuador y el otro está debajo del ecuador, no están en un mismo hemisferio. Pero no nos preguntan en qué hemisferio se hace referencia. Y acuérdense que hay tipos de hemisferios. Decíamos nosotros que puede ser hemisferio norte o hemisferio sur, ya hemos recordado sus otros nombres. O puede ser también hemisferio este o hemisferio oeste. Entonces te dicen en el mismo hemisferio. Y si lo ves desde la división de meridiano de Greenwich, se encuentran los dos en el oeste. Entonces es correcto. Vamos a ubicar otros puntos. Tenemos punto 2 y punto 6. Los puntos 2 y el punto 6 están en la misma distancia del meridiano de cambio de fecha. Entonces recordamos cuáles son los dos meridianos principales. De Greenwich, que mide 0 y sirve para la hora, o el antimeridiano, conocido también como meridiano de 180 grados, que sirve para la fecha. Entonces buscamos aquí a 180 grados. Este de aquí se encuentra muy cerca, a solamente 2 espacios. Y el 6, 1, 2, 3, 4, y eso que acá todavía termina en 160. Entonces no puede ser. Incorrecto. Seguimos. Ubicamos el punto 5, buscamos el punto 5, aquí está. Está a 20 grados del círculo mayor y por lo tanto en una zona tropical. Entonces buscamos círculo mayor, es el círculo ecuatorial porque ahí se ensanchaba la Tierra. Y vemos aquí arriba dice 20, entonces la distancia efectivamente es 20. Y está en una zona tropical, ¿cómo podemos recordar eso? Para verificar si es verdadero o falso. Recordamos entonces las líneas. El ecuador hacia el trópico, toda esta zona, se conoce como zona cálida o tropical. Sobre el ecuador, hasta llegar a los círculos polares, es una zona templada, que obviamente vendría a ser hasta 66,33, pero en algunos lo redondean hasta 60, igual que los trópicos hasta 30. Y obviamente la zona que se encuentra entre los círculos polares es una zona fría. Y entonces el de aquí es correcto, está en una zona tropical. Verdadero. Los puntos 6, que ya reconocimos anteriormente, está aquí, y 3, indican lugares que tienen la misma estación. Nosotros sabemos que las estaciones nos sirven como opuesto a los hemisferios del ecuador, hemisferio norte y hemisferio sur, pero ellos se encuentran en el mismo meridiano, pero no se encuentran en la misma estación norte o sur. Por lo tanto, no es correcto. Y nos queda lo último, los puntos 2, que ya habíamos marcado, y 4, que está aquí abajito, tienen la misma distancia angular con respecto al ecuador, 40 y 40. Se encuentran entonces en la misma distancia, a pesar que no se encuentran en el mismo meridiano. Los dos están en el paralelo 40, pero cada uno en un diferente hemisferio, uno en el norte y el otro en el sur. Y ese es correcto. Tenemos entonces el 1, el 3 y el 5 como respuestas correctas, que vendrían a ser la letra D. Jóvenes, hemos terminado con el curso de geografía. Nos vemos la próxima clase.